bendiga. Gracias a Dios, a pesar de las dificultades técnicas, pudimos entonar estos hermosos himnos con grandes verdades. Y ahora, al ser expuestos a la predicación de la palabra de Dios en esta mañana, les voy a pedir que me acompañen, continuando con nuestras exposiciones en Primera de Timoteo. Vamos a cambiar ahora a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y ahora estamos entrando al capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer de los versículos del 1 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8. ¿Ven? Dice la palabra de Dios: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Vamos a orar. Padre, Dios bueno y bendito, te damos gracias por esta mañana. Gracias por esta porción de las Escrituras, en el cual somos recordados lo importante de vivir en una comunión íntima contigo, tanto personal como en la iglesia. Te pido que nos exhortes y nos llames por medio de este pasaje, por medio de tu palabra en esta mañana, y seas con cada mente y con cada corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, regresando a las exposiciones ahora de Primera de Timoteo, repasemos un poquito rápido lo que hemos visto en el capítulo 1. Pablo le escribe a Timoteo, quien está pastoreando la iglesia de Éfeso, y le escribe para guiarlo en el encargo que le dejó de corregir doctrinas extrañas que algunos ancianos de la iglesia estaban comenzando a enseñar. Estos falsos maestros, con sus falsas doctrinas, estaban dañando a la iglesia. Y estas enseñanzas que ellos traían era particularmente un mal uso de la ley. Se creían maestros de la ley cuando ni siquiera entendían lo que era. Y esto hacía que prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Y nos explica que la ley fue instituida para revelar el pecado y mostrarnos qué tan pecadores somos. Y este uso de la ley es según el glorioso evangelio del Dios bendito. Y después, con haber dicho esto, procede a dar gracias por el ministerio que ha sido encomendado a él y por el evangelio de la abundante gracia. Y ya en el versículo 18, Pablo ahora le deja un encargo, una comisión que le es confiada a Timoteo para que la ejecute. Y es de pelear la buena batalla de la fe. Y ahora también en este texto exhorta a Timoteo a la oración. Pablo está lidiando con asuntos de eclesiología. Primero comienza con la importancia de la doctrina de la iglesia, después la batalla que todo cristiano debe lidiar y qué hacer con aquellos que en lugar de pelear la buena batalla se dejan ir a naufragios. Y ahora tratará con varios asuntos en cuanto al culto público de la iglesia y las regulaciones prácticas en la iglesia. Recordemos que la intención de la carta es de darle a Timoteo instrucciones para el orden y supervisión de los asuntos y vida diaria de la iglesia. Y la razón de esto la podemos ver en el capítulo que sigue, en capítulo 3, versículo 14,
donde dice, te escribo estas cosas, es decir, todo el capítulo 2, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Esa es la razón particular de toda la carta, tanto del capítulo 2, el 3 y todo lo que viene. Entonces, en última instancia, lo que vemos aquí, el principio general de la oración privada, que sabemos todo creyente está llamado, fue intencionado también como parte del orden de la iglesia. Y en sí, toda la carta tiene esta intención de ser una guía, instrucciones para la iglesia, dar las prioridades de la iglesia, la función de la iglesia, el mensaje que la iglesia debe de proclamar, la adoración en la iglesia, el rol de los hombres y las mujeres, los requisitos de los oficiales en la iglesia. Y muchos no caen en cuenta de que en realidad la iglesia no es libre para autodefinirse o percibirse de la manera que mejor le parezca. Hacer como mejor le parezca o establecer las prioridades que mejor le parezca, dar el orden como bien le conviene. Recordemos que la iglesia es la novia de Cristo y Él ha ordenado cómo debe de estar ordenada y vestida. La iglesia debe de estar sujeta a Cristo y a su palabra. Es el principio del matrimonio, de donde sale el matrimonio, que la esposa esté sujeta al marido, y eso es una imagen de la relación que la iglesia tiene con Cristo. Y la iglesia debe vivir bajo esas directrices de la cabeza, Cristo, las directrices que Cristo ha ordenado. Y el Nuevo Testamento está lleno de ordenanzas y principios que gobiernan el orden y la vida de la iglesia. Y en cuanto a la adoración pública de la iglesia, el primer asunto que trata son las oraciones en la iglesia. Versículo 1. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y la idea es que, dice, ante todo, tiene un sentido de un orden cronológico o de secuencia. Y esto nos dice la importancia de todo lo que viene después en comparación con la oración. Antes que el orden de las mujeres, de cómo deben de comportarse, o incluso el comportamiento de los varones o de los oficiales, ante todo, la oración. Y esta palabra griega se refiere a veces con algo que tiene un alto rango o que tiene incluso más importancia. Y esto es muy cierto en la vida cristiana. La oración es más importante ante todo. Es muy importante la oración en la vida del creyente. Y eso también es cierto en la vida de la iglesia. Y Pablo, por esta razón, acomoda la oración tanto como primordial en el orden como en importancia dentro de la iglesia. La oración es más primordial que incluso la música y los cantos. Y claro que la música y los cantos, nuestra alabanza, son parte de nuestra adoración, la cual es esencial en la iglesia. De hecho, la palabra cantar o canciones solo son mencionadas alrededor de unas 13 veces en el Nuevo Testamento. Pero la oración es mencionada 163 veces en el Nuevo Testamento. Entonces hay una prioridad en la oración dentro de la iglesia. Y debería ser así para ti también. El dar prioridad no solo en el culto de los domingos, pero también las reuniones de oración son prioridad para todo creyente. La oración como iglesia es primordial en la vida de la iglesia. Y debería de serlo para ti también como miembro de la iglesia. Y nos dice no solo la importancia, también nos dice qué tipo de oraciones son las que nosotros debemos hacer. Nos dice que hay plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y todas estas son simplemente diferentes formas de referirse a las oraciones, o lo podemos ver como los diferentes tipos de oraciones que hay. Y la idea de la oración aquí nos da a entender una forma de adoración. La oración es también una forma de adoración, de estar consciente de que estamos en el nombre de Jesús delante del trono de la gracia del gran Dios de gloria. Para buscar, platicar
tener comunión e intimidad con nuestro soberano Dios y Padre Celestial. Y por eso está mal simplemente ir en el nombre de Jesús ante el trono celestial para dar nuestra lista de peticiones largas como si le estuvieras escribiendo una carta santa. Debemos acercarnos con una confianza como nuestro Padre, pero también con una reverencia y adoración como nuestro Dios, con todos estos tipos de oraciones. No nada más es dame, dame, dame. Y aquí vemos diferentes, y nos dice primeramente que hay plegarias, que traducida es como súplica, peticiones o necesidades que sean sinceras, para necesidades específicas y personales. En el contexto de la iglesia, por ejemplo, sería orar por nuestra iglesia local. También nos dice que hay oraciones, que se refiere a una oración dirigida a Dios con adoración sincera. Es decir, que sean también alabanzas a Dios. Una adoración sencilla, una oración en forma de adoración sencilla, sería, por ejemplo, majestuoso Dios de los ejércitos, tuya es toda la gloria. Simplemente reconocer quién es Él al quien estamos orando. También nos dice peticiones. También puede ser como una súplica, o la palabra implica una forma de entrevista en favor de alguien o intercesión por alguien. Y es decir, que es mejor visto como intercesión, interceder para necesidades específicas y para personas específicas en favor de alguien más. Y finalmente nos dice acciones de gracias, o la palabra griega usada es eucaristía, que es del griego. Simplemente es una gratitud. Activamente usar el lenguaje de agradecimiento como un acto de gratitud y adoración. Y esto debe de recordarnos también que esta es una actitud en la oración. Debemos orar, acercarnos a Dios agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros, agradecidos porque podemos orar y porque Él está escuchando, agradecidos porque es por Cristo quien podemos entrar ante el trono de la gracia para pedir ayuda oportuna, entrar delante de Dios y poder expresarnos, poder derramar nuestro corazón y comunicarnos con nuestro Dios. Entonces, vemos que estos son los tipos de oración, y de hecho hay 5 tipos de oración, y aquí nada más vemos 4. Tenemos acciones de gracias, orar y dar gracias a Dios, adoración, orar, hablar con Dios y simplemente alabarle, de intercesión, orar por otros, de petición cuando son peticiones personales, y de confesión cuando confesamos nuestros pecados a Dios. Y la de confesión no está aquí en la lista porque esto está refiriéndose más al culto público, y las confesiones son más de área personal. Aunque tenemos que ver que no está mal a veces en la iglesia, cuando oramos en una forma general, pedirle al Señor que nos perdone nuestros pecados de una forma general, a lo mejor no específica, pero sí tener en cuenta la confesión. Pero lo que nos está diciendo es que al menos estos 4 son básicos para la oración en el culto público. Y de hecho en Mateo 6, la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él enseña a sus discípulos a orar, encontramos estos elementos también. Así deben de ser siempre conformadas nuestras oraciones, con todos estos tipos de oración: acción de gracias, adoración, petición e intercesión. Pero ahora, ¿por quiénes debemos hacer este tipo de oraciones? ¿Cuál es el objeto de estas oraciones? Versículo 2 dice: por todos los hombres. Antes que nada, debemos entender que cuando dice todos los hombres, no significa toda la humanidad. No está diciendo que debemos orar nombre por cada ser del planeta. En el 2004, actualmente, la población mundial es de 8.1 billones de personas en el mundo.
Simplemente por mencionarlos por nombre, te tomaría más tiempo de la cantidad de muertes y nacimientos que hay en el día, que en ese lapso de tiempo tendrías que volver a empezar al día siguiente. Y no hay tiempo suficiente para eso. Aquí, como en muchos lugares de las Escrituras, la palabra todos se refiere simplemente a muchas personas o a todo tipo de persona. Marcos 1:15, por ejemplo, dice, y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán, hablando de Juan el Bautista. No quiere decir que todos los ciudadanos habitantes de Judea y de Jerusalén fueron bautizados. Y eso es lo que nos dice toda la región, no se está refiriendo a que todas las personas habitantes de esa región. Y lo que nos quiere decir con esto es que tanto nuestras oraciones privadas como en la iglesia no deben de ser solamente yo, mío, por mí, para mí, sino que deben ser expansivas y universales en naturaleza. No deben de ser limitadas, sino que deben de ser por todo tipo de personas. Por ejemplo, orando por los vecinos, por los amigos, por los familiares, por tus colaboradores de trabajo. Cualquier salvo o no salvo que sea traído a nuestra atención sin importar religión, ni nacionalidad, ni nada. Simplemente porque conoces a la persona, orar por él. Pero también dice que debemos orar, versículo 2, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Esto habla en general de reyes, presidentes, gobernantes y cualquier persona que tiene algún puesto de autoridad sobre nosotros dentro de nuestro país. Por ejemplo, el Senado, los diputados, la Suprema Corte de Justicia, los militares, la policía, etc. Es decir, que debemos orar por nuestro gobierno civil, sus líderes, sean creyentes o no sean creyentes. No importa si son buenos o son malos, o si están cumpliendo o no su deber como deberían. Y espero que este año de elecciones, que tuvimos elección presidencial, hayan orado para que la voluntad de Dios haya sido hecha. Eso es muy importante. Poner delante de Dios a nuestros líderes y gobernantes y a las autoridades que iban a ser puestas y ahora que son puestas, seguir orando por ellos. Y puede ser, a lo mejor, que no te cae bien el señor presidente, o a lo mejor no te cae bien la nueva señora presidenta, pero debes orar por ellos. La Escritura te manda a orar por ellos. Solamente pregúntate, y esta es una muy buena métrica, pregúntate, ¿qué tanto tiempo pasas quejándote de tus gobernantes? ¿Y qué tanto tiempo pasas orando por ellos? Es una muy buena pregunta para ver realmente si estamos cumpliendo con eso. Ahora, en estos tiempos de las Escrituras, no solo los reyes de ese tiempo, los gobernantes de ese tiempo no eran creyentes, sino que se oponían muchos de ellos al cristianismo. Por ejemplo, Nerón, emperador de Roma durante ese tiempo, quien mandó a ejecutar muchos cristianos y que los usaba como antorchas humanas para iluminar su jardín. Entonces, es fácil decir que cuando Pablo dice esto, esos reyes o aquellos que tenían autoridad eran apáticos al evangelio o eran enemigos del evangelio. Sin embargo, eso no limita lo que Pablo está diciendo, de orar por gobernantes y aquellos que tienen autoridad. Pablo no le dice a Timoteo que haga huelgas pacíficas o que organice guerrillas en contra de tales gobernantes, ni siquiera que se involucre en la política para ganar aceptación. A pesar de toda la persecución y a pesar de toda la situación que estaba pasando en ese momento, lo que le instruye es que oren por esos gobernantes y las autoridades que tienen, independientemente si tienen agendas políticas corruptas que promueven el odio y la discriminación injusta a favor de la minoría. Pero hermanos, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Y todo esto debe de ser parte de las oraciones de la iglesia local.
Y hay que dar gracias a Dios que esta es una iglesia que ora por todos los hombres y por sus gobernantes. Si tú no has estado en una reunión de oración de la iglesia, te lo estás perdiendo. Es tu responsabilidad estar aquí para empezar. Oremos por nuestros gobernantes, oramos por paz, oramos por compartir el evangelio, oramos por la iglesia perseguida en el mundo, oramos por todo esto. Oramos por los enfermos dentro y fuera de la congregación, oramos por peticiones personales, oramos por la iglesia en general y por las iglesias hermanas que las cuales de alguna manera hemos tenido contacto. Y así debe de ser la vida de cada miembro y de la iglesia. Estar más y más en oración. Orando sin cesar. Con una expectativa de que nuestro Dios escucha las oraciones y las responde según su buena voluntad. Oh, tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre. Salmo 65:2. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera de Pedro 3:12. El Señor se inclina y Él escucha tu oración. Ahora, ¿cuál es la razón primordial de la oración en la iglesia? Esta razón tiene un doble enfoque que es relacionado con la misión de la iglesia. En primer lugar, es para el bien de la iglesia, para que podamos avanzar el reino de Dios en la tierra. Versículo 2, la segunda parte, dice, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Particularmente, esta es la razón primordial de orar por nuestros gobernantes, para que Dios les dé la sabiduría en la toma de decisiones por el bien del país, para que nosotros los creyentes, la iglesia del Dios vivo, podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Para que, como el pueblo de Dios, podamos vivir en una sociedad pacífica y con orden para poder hacer avanzar el reino de Dios. Para que sin estorbos externos podamos vivir nuestras vidas en reverencia y en piedad y en santidad, con libertad de conciencia. Eso quiere decir que nuestras oraciones deberían ser particularmente para que esta paz sea establecida y la piedad pueda florecer en la sociedad y no al revés. Una paz que nos permita hacer discípulos y equiparlos y prepararlos para toda buena obra por medio de la palabra y así poder avanzar el reino de Dios en esta tierra. Pero en segundo lugar, es para el avance del evangelio en esta tierra. El proclamar el evangelio a todas las naciones, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Como decíamos, nuestras oraciones deben de ser evangelísticas, con un propósito evangelístico. Hay un énfasis en todo el pasaje, en nuestras oraciones deben de ser para el cumplimiento de la misión de la iglesia, que es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Esa es la gran comisión, la misión de la iglesia. Y eso debe de reflejarse en las oraciones de la iglesia. Por esto, hermanos, es importante las oraciones de la iglesia y la asistencia a las reuniones de oración de la iglesia. Tienen un propósito evangelístico de acuerdo con la voluntad de Dios. Y por esto, la oración como iglesia es importante también como parte de tu vida espiritual y de tu crecimiento. Es bueno y agradable delante de Dios que la iglesia se reúna a orar. Es bueno y agradable delante de Dios que la iglesia esté orando por estas cosas. Y más, cuando estamos hablando de esparcir el evangelio en la tierra, de proclamar el grandioso evangelio de Jesucristo, de cumplir la gran comisión. Y eso nos lleva al siguiente versículo. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ahora, este texto
Es fácil, pero parece complicado. Porque está usando un lenguaje que hemos estado viendo, dice todos los hombres, que como observamos en el contexto, no necesariamente significa toda la humanidad. Sin embargo, aquí no está el énfasis en quiénes serán salvos, sino que el énfasis está en la voluntad de Dios de quienes quieren que sean salvos. En primer lugar, Dios quiere que sean salvos todos los elegidos. Eso es claro en las Escrituras. Pero eso limita a Dios. Eso no limita a Dios a amar a los no elegidos. Claro que no. Dios desea que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. Dios desea que todos los seres humanos sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Dios desea y ama a todos los seres humanos que están cerca de ellos. Él está cerca de ellos para que si queriendo puedan palparle. Dios realmente en su amor desea esto. El asunto es que esto no es una realidad. Porque en teología está lo que se conoce como la voluntad de decreto. Si Dios lo dice, es una realidad, como vemos en Génesis, cuando Dios dice, sea la luz, no existía. Pero en el momento de la palabra, eso se hizo una verdad, se hizo una realidad. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue en ese mismo momento. Lo que Dios dice se hace realidad. ¿No debería de ser lo mismo aquí? No, porque aquí estamos hablando de una voluntad de deseo. Dios en su amor soberano y perfecto ama a toda su creación, incluyendo a todos los seres humanos, especialmente porque ellos han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y de una manera sincera y genuinamente, Dios desea que todos tuvieran la capacidad para mirarlo a Él y ser salvos. Por eso dice Isaías 45:22, vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Entonces el deseo de Dios no necesariamente es una realidad como con la voluntad de decreto. Dios desea que toda la humanidad sea salva y por eso nos manda que prediquemos el Evangelio a toda criatura, a toda nación, en toda lengua, tribu, nación, a toda criatura. Dios nos manda esto, de ir y predicar el Evangelio a todo ser humano. Nos manda que oremos por todos los hombres. Dios desea la salvación de todos los hombres. Sin embargo, solo aplica la salvación por medio del Espíritu Santo a aquellos por quienes Cristo murió, que el Padre le había dado para morir por ellos. ¿Contradice esto la verdad de la elección? De ninguna manera. Simplemente Pablo está expresando que la oración por la salvación de otros va de acuerdo con la voluntad de Dios y nosotros deberíamos de ser motivados a orar de esa manera por los perdidos. Mayormente a los cercanos, como amigos o familiares. Si tú tienes a alguien, conoces a alguien inconverso que es cercano a ti, tú deberías estar orando por su salvación. Y saber que Dios puede obrar poderosamente en los corazones por medio de su glorioso evangelio. Sin embargo, hay algunos hermanos en la fe, con el afán de tener una paz de pensamiento y que esté al estándar de su propia definición de lo que ellos creen es una consistencia lógica, se han llenado de escalones problemáticos y han hecho un trabalenguas de su predicación. Y la razón particular de que su entendimiento se quede corto es por un deseo presuntuoso de amarrar cada cabo suelto y resolver todo misterio en cuanto a la naturaleza del plan redentor de Dios. No están dispuestos a aceptar que hay ciertos misterios o asuntos en la Biblia misma que no se nos describe con lujo de detalle. Sin embargo, sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, es suficiente para que todo hombre sea preparado para toda buena obra en las que debe de andar. Es decir, es suficiente para la salvación y es suficiente para la vida cristiana. Pero hay dos verdades que son paralelas en las Escrituras. No se pelean, son verdades.
Y llegar a armonizarlas ha sido problema de debate entre dos corrientes del cristianismo por ya muchos años. Y esto es entre la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad humana en la salvación. Pero el problema de la mala interpretación con estos hermanos es que caen en ese engaño por este tipo de pasajes, con una inclinación muy mala hacia la responsabilidad del hombre. Y de hecho tenemos que hacer notar, nosotros no negamos la responsabilidad del hombre en la salvación. Simplemente, en primera instancia y en última instancia, la salvación es del Señor. Entonces, nosotros no negamos que el hombre es responsable. Si tú te vas al infierno, es por tu culpa. Pero si tú te vas al cielo, es por la elección soberana de Dios. Y no hay más. Pero pasajes como este aparentan decir que Dios salvó a toda la humanidad o hizo posible la salvación para toda la humanidad. Una verdad que se enseña claramente en las Escrituras es que desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió un pueblo determinado para rescatarlo, para redimirlo, para santificarlo y prepararlo. Aquí dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y esto se facilita por el contexto. Aquí no dice particularmente que Dios salva a todos los hombres, sino que Él quiere o desea que así sea. Y ese es el punto que facilita la interpretación, como ya observamos. Entonces, podemos decir que la oración va de acuerdo con la voluntad de deseo de Dios cuando oramos por los perdidos. Dios desea algo y nuestras oraciones deben de estar en sintonía con su voluntad, que es la salvación de todos los perdidos, y por lo tanto debemos compartir el Evangelio con toda persona, y no solamente compartir el Evangelio, sino orar por ellos, orar por todos los hombres que podamos. Pero luego nos muestra una gloriosa verdad del verdadero Evangelio. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Pablo pudiera tener en mente mientras escribe esto: vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Isaías 45:22. Podemos observar el mismo razonamiento. Solo hay un Dios. No son muchos dioses, solo es un Dios. Y este Dios existe eternamente en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero es un solo Dios y también hay una sola raza humana. A diferencia de la opinión común, que los humanos se dividen en razas, realmente la raza humana es una. Por lo tanto, solo necesitamos un mediador entre un Dios y una raza humana. No tiene sentido tener varios mediadores, y más cuando el único mediador que hay es más excelente que toda la creación junta. También este pasaje nos hace ver la realidad de que todas las religiones no son igualmente verdaderas. Todas las otras religiones son falsas porque adoran a un Dios falso o a muchos dioses falsos. Y puede que el mundo lo vea como algo intolerante, como que somos cuadrados al decir que solo hay un Dios y no hay otro. Pero es la verdad. Solo hay un Dios. Es la verdad del Evangelio. Tú le debes de dar cuentas al único Dios verdadero y por lo tanto necesitas ser mediado por alguien que sea capaz tanto de ser rey como profeta como sumo sacerdote. Y el único que puede lograrlo es Cristo Jesús, hombre. Amén. Necesitas a alguien que te pueda acercar a Dios. Y tiene que ser Dios para representar a Dios delante de los seres humanos, y tiene que ser un ser humano para poder representar a los seres humanos delante de Dios. Y el único ser en todo el universo que cumple con esas características es Cristo Jesús, hombre. Necesitas a alguien que pueda pagar el precio por ti. Y tiene que ser Dios
para pagar la infinita deuda que solo Dios puede pagar, que solo Dios puede soportar su ira. Y tiene que ser hombre, porque un hombre pecó y un hombre debe pagar. Y el único ser en el universo que cumple lo requerido y es suficiente para pagar es Cristo Jesús, hombre. Y Cristo también puede ser tu Salvador si vienes a Él en fe y arrepentimiento. Si te entregas a Él confiando que Él es poderoso para salvar al más vil pecador, no importa cuáles hayan sido tus pecados, si tú vienes en fe y arrepentimiento, Él te da vida eterna. Fue Cristo quien como sustituto expiatorio se sacrificó en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados y rescatarnos. Y eso es lo que nos explica el versículo 6. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. El hecho de que Cristo vino a morir fue evidenciado públicamente, registrado en la historia. Este testimonio de que tenemos un Salvador fue dado a su debido tiempo. Ahora, el lenguaje del texto es poderoso, similar a otros pasajes que hablan del sacrificio expiatorio de Cristo. Dice que se dio a sí mismo. Eso habla de la naturaleza sacrificial de su muerte en la cruz. Es un lenguaje sacerdotal, sacrificial. Y sabemos que Jesús fue tanto el sumo sacerdote y la ofrenda al mismo tiempo, ofreciéndose a sí mismo como el sacrificio expiatorio por el pecado. Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Cristo no fue una víctima pasiva de algunos malos romanos. Él estaba activamente siendo el sumo sacerdote cuando estaba en la cruz. Él estaba como sumo sacerdote en el lugar santo mientras Él estaba entregando su vida por nosotros. Y así como hay un solo Dios, un solo mediador, también hay un solo sacrificio y un solo Salvador. Él se dio a sí mismo por nosotros para pagar por nuestro rescate. Y es lo que la palabra dice, rescate, que es lo que es el pago que se da por el intercambio de otro. Eso es a lo que se le llama también redención. Cuando se pagaba por un esclavo y lo tomabas, pagabas el precio completo, se refiere al precio para liberar a alguien. Y la idea de esta palabra es que Él se dio a sí mismo por el rescate en lugar de otro. Y eso somos nosotros, los que han creído en Jesucristo. Y la palabra que le sigue es la que nos trae muchos problemas. Porque ese rescate, dice, fue por todos. Ahora aquí tenemos que detenernos y aclarar un poco el texto. El anterior fue un poco más fácil, este no lo es. Y no es que la Biblia sea confusa, pero este texto en sí es, o puede aparentar ser un poco confuso para nosotros. Como hemos visto, cuando vemos toda la doctrina bíblica en general, no hay duda de que las doctrinas de la gracia son verdad. Y que la expiación de Cristo fue limitada o determinada a un grupo particular de personas. Su pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo, sus elegidos. Entonces aquí dice que ese rescate, el pago de expiación fue por todos. Primeramente veamos unas observaciones. En el contexto, Pablo usa sin miedo la expresión todos los humanos, o la palabra antropos, del versículo 1 y el versículo 4, todos los humanos. Aquí dice el rescate por todos, no dice por todos los humanos. Es interesante notar esa diferencia en el uso de las palabras. Otra cosa es que este todo no tiene los hombres anexados, fácilmente pudiera entonces ser tomado como una figura retórica. Por ejemplo, cuando decimos, si todo el mundo está listo, entonces podemos comenzar la reunión.
está por sentado que no nos estamos refiriendo a toda la raza humana esté lista para comenzar una reunión. Expresiones como mundo o todos no necesariamente implica toda la raza humana, depende de su contexto. Algo más que podemos notar es que el rescate fue pagar el precio completo por todos, así es como dice, el precio completo. Y recuerden que debemos tener en mente toda la escritura, sobre todo los que son pasajes más claros, antes de tratar con pasajes más difíciles como este. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo determinado, un pueblo para posesión suya. Tito 2:14. Así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo, mismo lenguaje, se dio a sí mismo por nosotros, limitado, ofrenda y sacrificio a Dios, Efesios 5:2. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mismo lenguaje, no todos, por muchos, Marcos 10:45. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención o rescate para su pueblo. Específico, Lucas 1:68. Habiendo observado estas observaciones, quiero ver rápidamente las distintas interpretaciones que hay para este texto. La primera es que la salvación es posible para todos los seres humanos en base a su libre albedrío. Esta es la postura arminiana. Y esta es una de las peores interpretaciones bíblicas de este pasaje. En primer lugar, jamás nos dice que hay un libre albedrío o que hay una responsabilidad humana en este contexto. Tampoco podemos decir que este pasaje hace posible la salvación porque es al revés. Asegura el rescate por todos. Entonces no es una posibilidad, es una garantía. El problema de interpretación radica más bien en por quiénes fue hecho el pago de rescate. La segunda dice que Cristo pagó el rescate por todos los humanos, pero solo lo aplica a los elegidos. Este punto de vista es más común en los calvinistas. La postura calvinista es más común. Algunos creyentes creen que una cosa es que Cristo murió en rescate por todos los seres humanos y pagó así el precio de sus pecados para poder ofrecer libremente el Evangelio a todos. Sin embargo, también dentro de ese mismo plan, Dios solo aplica esa redención que ya consiguió para los elegidos. Es decir, que Cristo es el Salvador y la salvación provista por su sangrienta muerte sustitutoria en rescate por todos los seres humanos, pero que es dada, y por eso es dada libremente y sinceramente a todos, pero que está condicionada por la fe. Es decir, que Dios en su amor ofrece el Evangelio a todos y aplicados a quienes lo aceptan por fe, que son los elegidos. Hay un problema con esto. Pagó por todos los pecados de todos los seres humanos, pero solo aplicable a algunos. Y entonces, ¿por qué los que no creen aún se van al infierno? La escritura es clara de que los que se van al infierno es que pagarán no solo por no creer en Jesús y rechazar el Evangelio, lo cual es pecado, sino que también en la condición en la que están, bajo la representación federal de Adán, tienen el pecado heredado de Adán y también por eso. Pero también la escritura es clara en decirnos que también vamos a pagar por nuestros pecados. ¿Cómo puede Dios culparnos de nuestros pecados si Cristo pagó por todos los pecados de todos los seres humanos? No tiene sentido. Y esa es la pregunta. ¿Rescató Dios a todos los seres humanos? También contradice los varios pasajes que ya revisamos, que dice que el rescate fue por un pueblo determinado o por muchos. Pero esa es la segunda. La tercera forma de interpretarlo. Cristo pagó el rescate completo por todos los elegidos, pero también pagó por algunos pecados del resto de los seres humanos para ofrecerles misericordia. En cierto sentido, esto significa que hay un beneficio universal que se obtiene por el sacrificio de Cristo, pero la salvación particular es para los elegidos. Y está más de acuerdo con las doctrinas de la gracia.
Sin embargo, en ningún lugar de las Escrituras se nos dice que Jesús pagó parcialmente por rescate de algunos. Y creo que es una de las tres menos posible. Pero cuarto, Cristo pagó el rescate de todos los elegidos y el texto lo deja implícito. Y esta es un poco más apegada a las Escrituras. Como ya observamos, no dice todos los hombres, él nada más dice todos. Y eso no necesariamente significa que el pago fue efectuado para toda la humanidad. El contexto deja claro, Pablo habla de que las oraciones deben de ser por todos los hombres y luego describe los varios grupos de personas o clases. No dice que debemos orar, como ya observamos, por toda la raza humana, sino que debemos orar por todos los seres humanos sin excepción, porque Dios no hace excepción de personas. Y se entiende así porque ¿cómo pudiéramos orar por cada humano del planeta? También implicaría que debemos orar por todos los reyes del mundo y por todos los presidentes del mundo, por todos los gobernantes de todo el mundo, etc. Entonces esta interpretación dice que todos es cualquier ser humano sin distinción de nacionalidad, posición social o religión. Y Timoteo, conociendo que Dios solo pagó el rescate de los elegidos, Pablo fue implícito al usar estas palabras de esta manera. No necesitaba decirle a Timoteo la doctrina que él ya conocía muy bien. Y esto tiene el mismo sentido que vemos en Romanos 5:18. Así pues, tal como una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por el acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Aquí el contexto, todos los hombres, es todos los seres humanos que están bajo condenación. Y después todos los hombres, refiriéndose a quienes por fe son justificados. Aunque dice todos los hombres, son grupos distintos. Porque recordemos que está hablando de las cabezas federales que representan a dos grupos distintos de seres humanos. Pero nuevamente, aquí el texto simplemente dice todos, no dice todos los hombres. Y no nos deja ningún indicio claro de quiénes son esos todos. Cualquiera de las últimas tres formas de interpretar que tú escojas es buena interpretación hasta cierto punto, pero ninguna queda como la mejor en sí. Puedes quedar a lo mejor no satisfecho, pero no puedes torcer los pasajes de las Escrituras para que tú te sientas a gusto con una respuesta. No debes intentar dar la respuesta a todo. Tienes que aceptarlo por fe, aun cuando para ti no quede claro el asunto. Como dice Spurgeon, doy gracias a Dios por 1000 cosas que no puedo entender. Cuando no puedo llegar a saber el motivo, me digo a mí mismo, ¿por qué debería saber el motivo? ¿Quién soy yo y qué soy para exigir explicaciones a mi Dios? Soy un ser sumamente irracional cuando soy más razonable, y cuando mi juicio es más preciso, no me atrevo a confiar en Él. Prefiero confiar en mi Dios. Si es lo que está en las Escrituras, es lo que es. Y confiar en el Señor. Podemos ver que por el contexto, que el énfasis de Pablo no es tanto para quiénes es la salvación. No es el asunto de Pablo meter doctrina de ese sentido. Es más bien que el mensaje del Evangelio es para todos, y por esta razón es por la que nosotros debemos orar por todos los hombres, para salvación de todos los hombres. Esa es la intención del pasaje. En otras palabras, todo el contexto nos afirma que debemos orar por la salvación de todas las personas que conozcamos. Orar para la salvación de nuestros familiares, orar por la salvación de las personas a quienes compartimos el mensaje del Evangelio o que son cercanos a nosotros. Es más bien el motor de Pablo aquí, orar por la salvación de toda persona que va de acuerdo con la voluntad de Dios. Versículo 7. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles de fe y verdad.
La razón del apostolado de Pablo fue para ser maestro de los gentiles en fe y en verdad, de proclamar el evangelio a los gentiles, de ser el discípulo de los gentiles en todas, de hacer, discípulos de los gentiles en todas las naciones. Él fue el apóstol de los gentiles. Pablo oraba constantemente por todas las iglesias que él levantaba. Y en las cartas de Pablo encontramos peticiones particularmente para esa iglesia a la cual escribían. Predicaba el evangelio a toda criatura y en todo lugar y en todo tiempo. Ese fue el llamado al cual Dios lo tuvo como apóstol de los gentiles. Para eso fue constituido, para llevar a los gentiles el evangelio. Y eso es lo que predicaba, que fuera Cristo el medio de salvación, el evangelio de Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación para nadie, pero en Cristo hay salvación para todo aquel que cree. Y ese ministerio aún continúa hoy a través de la iglesia, a través de los esfuerzos evangelísticos de la iglesia y a través de las oraciones de la iglesia, que es columna y sostén de la verdad. Y eso es parte de ser iglesia, de predicar la palabra. Lo cantábamos hace un momento. Imitad al Señor, predicar, velad en oración, ser constantes en la oración, predicar la palabra, orad sin cesar, comunión los unos con los otros, de enseñar en fe y en verdad a todos los que están sin Cristo. Esa es la misión de la iglesia, de ir a las naciones y de hacer discípulos de Jesucristo. Finalmente nos deja la conclusión, versículo 8. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Todo esto que ha dicho desde la exhortación inicial es porque Pablo quiere que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas. Ahora, mayormente he estado usando la palabra humano en lugar de hombre, porque en todo el pasaje la palabra que se usa es antropos, que es literalmente humano. Pero aquí la palabra que se usa es la palabra para varón, para hombre. Esta es una exhortación a los varones, que en todo lugar deben orar. Y va de la mano con el versículo 1. Están llamados como sacerdotes de su hogar a orar e interceder por sus familias, por sus esposas, por sus hijos, a orar por su lugar de trabajo, por sus compañeros, a orar por la familia, por los inconversos cercanos a nosotros. Como sacerdotes hemos sido llamados a la intercesión en oración constante, consistente y, como decimos, intencional. Debemos orar y hacerlo también, nos dice, con limpia conciencia. Eso significa levantando manos santas sin ira ni discusiones. Se está refiriendo a una limpia conciencia. Porque muchos ponen el énfasis y dicen que esto tiene que ver con las posturas correctas de la oración. Pero eso es equivocado. No hay tal cosa como una postura correcta para orar. Las escrituras nos muestran en muchas oraciones y en muchos pasajes varias posturas. En sí, el énfasis de aquí no es la postura. Esto no se refiere a una postura, sino a la condición espiritual y a la actitud interna que debemos tener en la oración. Debemos orar en todo lugar, en cualquier lugar, donde puedas estar físicamente con una disposición de sumisión y obediencia y de estar sujeto a la voluntad de Dios. Y así como debe de estar marcada tu vida personal con oración, con intimidad con el Señor, también debes de estarlo en la oración con la iglesia. Porque la idea principal de esta exhortación, como vimos al principio, es que los varones tomen el rol principal de la oración en el culto público de la iglesia. Y por tal razón, lo han visto, no le pedimos a las mujeres orar en el culto público de los domingos. La mujer también debe de orar, pero el orden que se establece en la iglesia es que el varón es el que debe de orar sobre todo el asunto, sobre todo en el culto de adoración.
Y la mujer al orar en el culto público debe de ser como Ana en 1 Samuel 1:13. Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Ahora bien, nosotros como iglesia sí permitimos a la mujer orar en las reuniones de oración, que son específicamente que la iglesia se reúne para orar. Pero el culto de adoración o la enseñanza de la palabra, el culto eclesiástico, el hombre es quien debe tomar el liderazgo de la oración. Es el llamado que Pablo le está haciendo a Timoteo. Entonces el texto aquí es una exhortación a los varones, a que los varones se comprometan a una vida de oración tanto personal como en la iglesia. La iglesia no solo está llamada a orar, sino que debe orar con una preocupación también evangelística, con un enfoque de que el reino de Dios avance en la tierra. Qué importante es la oración en la vida del creyente, tanto a nivel personal como en la esfera de la iglesia. Y hermanos, esta es una exhortación para nosotros bastante clara, que debemos estar constantes en la oración. No debemos dejar la oración en ningún momento. Spurgeon dijo, vive y muere sin oración y vas a orar lo suficiente cuando llegues al infierno. Necesitamos vivir en comunión constante con Dios. Necesitamos depender más de Dios. Y necesitamos orar en todo lugar por todos los hombres. Esa es la exhortación que Pablo le da a Timoteo. Spurgeon también dijo, créeme, si la iglesia no ora, está muerta. Que nuestra iglesia sea una iglesia que ore en todo tiempo y en todo lugar y por todos los hombres, para que la gloria de Dios sea manifestada en el mundo y el nombre de nuestro Dios sea engrandecido en las naciones. Amén. Padre, Dios bendito y eterno, gracias por tu iglesia, la cual tú has rescatado, la cual tú has redimido con precio de sangre. Gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo, porque Él por medio de la palabra sigue purificando y lavando a la iglesia, santificándola, perfeccionándola. Te pido que sigas obrando en esta iglesia particular, que pongas en cada uno de nosotros el deseo de estar en constante oración, según la exhortación de tu palabra que hemos escuchado en esta mañana. Seamos llamados a ser hombres de oración, a poner el ejemplo, a estar de pie, o sentados o como sea, y podamos estar intercediendo, dando acciones de gracias, alabándote, dándote gloria a ti, el único Dios poderoso y sabio, al cual damos toda gloria y honra. También orar por iglesias, por otras iglesias cercanas o lejanas, que tú bendigas las iglesias de otros hermanos, que tú seas con otras iglesias que puedan volverse a la doctrina bíblica, que tú sigas obrando en cada una de las iglesias para que tu evangelio sea promovido y tu reino avance en esta tierra y tu nombre sea glorificado. Sigue obrando según tu voluntad en cada uno de nosotros. Sigue obrando tu voluntad en tu iglesia para tu gloria. Amén.